Bueno, vamos a iniciar con la materia de administración de proyectos. Esta materia de administración de proyectos está insertada en el tercer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Tecnología Ambiental o en este caso Química Área el TCU Química Área Tecnología Ambiental. Nosotros vamos a estar llevando esta materia que son 3 horas a la semana, pero por la situación de la contingencia que estamos viviendo, pues vamos a estar tocando algunos temas que nos permitan aprender cuál es el proceso de administración de proyectos hasta que nosotros podamos regresar a la normalidad. Entonces, el objetivo de la asignatura es que ustedes como alumnos van a administrar un proyecto ambiental mediante la utilización de técnicas y herramientas que les permitan el uso eficiente de recursos para cumplir los objetivos planteados por un proyecto u organización. Bueno, por principio de cuentas, vayan pensando un proyecto que ustedes quieran llevar a cabo durante este cuatrimestre. Va a depender de conforme nosotros vayamos avanzando que el proyecto sea de forma individual. Si es que por alguna extraña razón no podemos regresar a las actividades normales, pues podemos trabajar con un proyecto en su casa. La otra opción es que ustedes en equipo, ya cuando regresemos, van a poder ustedes establecer un proyecto que resuelva una situación ambiental en las cuales ustedes estén interesados. Ahorita con la situación de las contingencias pues, se podrán dar cuenta de que por ahí el mundo tiene una cantidad importante de crisis ambientales y de crisis en general de las cuales se pueden resolver. Entonces ustedes vayan pensando de todo esto que están viendo, que todas estas situaciones que están analizando, cuál puede ser un proyecto con el cual ustedes pudieran apoyar. Tenemos 3 unidades. La primera unidad se llama Administración de Proyectos, Conceptos y Generalidades. La segunda se llama Administración de Proyectos, Administración del Alcance de Proyectos, Tiempo, Costo y Características. La tercera es Gestión de los Recursos Humanos en el proyecto. Ya ustedes en la página de Classroom, ustedes ya van a tener ahí cuáles son las características y las cuestiones que vamos a nosotros a tomar en cuenta como parte de la evaluación. Entonces entramos de lleno con lo que es la parte de la Unidad 1, que se llama Administración de Proyectos, Conceptos y Generalidades. Pero antes de entrar a esta parte de los conceptos, pues nosotros tenemos, o mejor dicho, para entrar de lleno con la parte de los conceptos, pues nosotros tenemos que definir qué es un proyecto y qué es una administración de proyectos. Cuando nosotros administramos un proyecto, debemos de contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿qué voy a hacer? Para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama estructura de desglose del trabajo. ¿Qué voy a hacer? Todas las actividades que yo tengo que hacer para que mi proyecto se lleve a cabo. Después, ¿por qué lo voy a hacer? En este caso, tengo que identificar qué problema quiero resolver, cuál es la visión y la misión de mi proyecto, cuáles son los objetivos que tiene y cuál es el plan de ejecución para que yo pueda resolver la situación que yo estoy planteando. ¿Quién lo va a hacer? En el quién lo va a hacer vamos a tener diferentes herramientas. La más importante es una matriz de responsabilidades, pero también tenemos un organigrama. Siguiente pregunta a contestar cuando nosotros tengamos un proyecto. ¿Cuánto? No solamente el cuánto en la situación económica, sino también cuántos materiales, qué presupuesto tengo, cuántas personas necesito, qué equipamiento requiero. Entonces no solamente es hacerme el proyecto así nada más porque sí, sino tenemos que contestar todas estas preguntas. Uno de los puntos más importantes es la resolución de cuánto me va a costar el proyecto. Siguiente pregunta a contestar, ¿cuándo? En el caso del cuándo, ustedes ya han utilizado algunas herramientas del cuándo, la famosa gráfica de Gantt, el diagrama de ruta crítica, que son elementos que nos van a indicar cuándo vamos a realizar la actividad y cuánto tiempo nos va a llevar a cabo esa actividad. Y por último, todo esto, estas preguntas, al contestar todas estas preguntas nos van a llevar a un plan del proyecto, que es el cómo vamos a hacer el proyecto, qué comunicaciones tengo, qué riesgos se van a presentar en la ejecución de mi proyecto, cuántos interesados hay en mi proyecto, qué calidad debe de tener mi proyecto y cómo voy a hacer el proceso de adquisición de los diferentes elementos que yo requiero para el proyecto. Entonces, dentro de lo que vamos a estar revisando es esto. La administración de proyectos la vamos a definir como es un cuidado de gestión, un cuidadoso proceso de gestión donde nosotros vamos a tener en cuenta que sea un trabajo de alta calidad y de alto nivel de servicio.
Además de que vamos a indicar técnicas de planificación, análisis y control, sin dejar a un lado los aspectos financieros y logísticos. Entonces nosotros vamos a tener que trabajar muy a fondo para lograr que nuestro proyecto sea de alta calidad y pueda cumplir con el objetivo. Siguiente punto. Vamos a ver qué es un proyecto, pero particularmente lo vamos a trabajar con la diferencia entre un proyecto y un proceso, porque en muchas ocasiones se puede confundir estos términos. Entonces, lo primero que vamos a definir qué es un proceso. Bueno, un proceso son un conjunto de medidas y actividades interrelacionadas para que nosotros obtengamos un producto o un servicio. En un proceso nosotros vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Dentro de las entradas vamos a tener las técnicas que vamos a implementar, las herramientas que nosotros vamos a utilizar, las personas, los equipos que vamos a utilizar, y en la salida pues vamos a obtener un producto o servicio e indicadores organizacionales. Esto, si nosotros analizamos, pues lo podemos confundir con la definición de un proyecto que vamos a ver más adelante. Entonces, para un proceso nosotros tenemos materias primas, que son las entradas, técnicas que siguen siendo las entradas, y las herramientas que nosotros al momento de meterlas en un proceso industrial o en un proceso químico o en un proceso, nosotros vamos a generar un producto. Con lo que se refiere al proyecto, bueno, el proyecto por principio de cuentas proviene del término en latín que significa proyectum, que significa arrojar hacia adelante, proyectar. Nos dice que es toda idea que se tiene en el presente con miras de que se materialice en el futuro. Entonces, desde ahí ya nosotros tenemos una diferencia importante con lo que es un proceso. El proceso, pues, es algo que nosotros continuamente estamos realizando. En el caso de un proyecto, es algo que tenemos presente y que lo vamos a hacer en el futuro. Un grupo de procesos van a ser parte de lo que nosotros queremos obtener como el proyecto. Es decir, el proyecto va a estar lleno de procesos para que nosotros lo podamos cumplir. Otra definición ya que está un poquito más fuerte de lo que es un proyecto nos dice que es una serie de actividades que están relacionadas entre sí. Estas actividades pueden ser procesos que están relacionados entre sí con miras a obtener un resultado único en un periodo de tiempo significativo. Una de las limitantes que tienen los proyectos es el tiempo. De hecho, ahorita pues nosotros, además de la contingencia, pues vamos a ir en contra del reloj porque nada más tenemos para ejecutar nuestro proyecto lo que es este cuatrimestre. Otro de los elementos de lo que es un proyecto es una iniciativa temporal que se pone en marcha para crear un proyecto o servicio único. Es decir, esto no va a ser repetitivo a la diferencia de lo que pasa con un proceso. Entonces, en este caso es una iniciativa temporal, es decir, cuando nosotros comenzamos a hacer un proyecto, esa iniciativa va a terminar cuando nosotros terminemos o no, porque eso es también algo que puede pasar, el proyecto en muchas ocasiones no puede terminar y la iniciativa temporal en ese momento terminaría si es que nos damos cuenta que por alguna razón, particularmente dinero o el tiempo se nos terminó y por lo tanto ya no podemos acabar el proyecto. El detalle aquí está en lo siguiente. Y ustedes además esperamos que esto se resuelva, pero ustedes tienen esa limitante y sí se tiene que cumplir con el proyecto. O ustedes tienen que entregar un proyecto. Bueno, este siguiente ejercicio lo van a contestar en la plataforma de Classroom. Voy a dejar por ahí en la página principal de Classroom un foro donde ustedes van a resolver este problema. Dice que un matrimonio pretende invitar a una pareja amiga a su casa y ofrecer un desayuno recién hecho y a punto, para cultivar la buena relación que mantienen con ellos. Los anfitriones pueden hacer la invitación y han seleccionado el menú conociendo los gustos de los invitados. Prevén que el desayuno, incluida la sobremesa, dure aproximadamente 2 horas. Entonces lo que ustedes van a contestar en este foro es lo siguiente. Si es un proyecto o es un proceso. ¿En qué casos la preparación del desayuno constituirá un proceso? ¿Qué distingue un proyecto de un proceso? ¿Qué tecnologías creen ustedes que utilizaron los anfitriones para la preparación del desayuno? ¿Y qué procesos seguiría la pareja para administrar el proyecto? Es decir, ¿qué tuvieron que hacer para poder cumplir
con ese desayuno. Diferencias entre procesos y proyectos. Los procesos son como tomar notas en clase, revisar, registrar ventas, practicar escalas. Por ejemplo, los músicos para ser muy buenos tienen que practicar escalas, fabricar objetos. Pero, por ejemplo, en el caso de los proyectos, si nosotros los relacionamos con estos procesos que nosotros tenemos aquí, tomar notas en clase, si nosotros esto lo vamos a utilizar para hacer un proyecto único, puede ser realizar un trabajo final a partir de estas notas. Entonces aquí estamos viendo un proceso que en conjunto lo podemos transformar en un proyecto. La parte de practicar escalas, pues a lo mejor practicar nos va a llevar a que más adelante nosotros escribamos música. Fabricar objetos es un proceso que se está llevando a cabo continuamente, pero previamente nosotros debemos diseñar esos objetos. Registrar las ventas. Si tienen un local, un negocio, tienen que estar registrando las ventas y esto lo están haciendo constantemente, por lo tanto no es un proceso. Pero poner un negocio desde cero hasta que podamos abrir la cortina del negocio, sí se convierte en un proyecto. Para cerrar con el tema del día de hoy, este primer tema nos dice que las definiciones de procesos y proyectos son similares. Un proceso prevé una salida repetible, ambos poseen una salida repetible. El proceso plantea una salida repetible, mientras que el proyecto da un resultado único, aun cuando ambos buscan obtener productos y servicios y resultados. Entonces, como para terminar, van a ir a la plataforma de Classroom y van a contestar ustedes en el foro, que les voy a dejar por ahí, van a contestar ustedes las preguntas que platicamos con respecto al desayuno, al proceso del desayuno o proyecto del desayuno, en los cuales ustedes van a definir, ¿sale? Entonces, más adelante continuamos.